Buenas tardes, chicos. Empezamos. Vamos a ver espejos ahora. Planitos y esféricos. Los dos casos. Espérate. Ya está. Buenas tardes con todos. Oh, ven la luz. Espejo plano. El espejo plano es bien sencillo. Vamos a usarlo sobre todo para ir definiendo, ¿sí?, algunos términos importantes en la parte de espejos. ¿Está bien? Este verdecito va a ser el espejo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de espejo, se van a determinar o generar ciertas zonas. Tenemos una zona real, es la parte que está al frente del espejo, y detrás del espejo, la zona virtual. ¿Está bien? Zona real, ZR, y este de acá es virtual. Por acá se coloca una personita, a la cual se le nota por el ojo, ¿sí? O de objeto. Entonces, la imagen se va a formar al otro lado del espejo, en la zona virtual. La imagen se forma en la zona virtual, fija. Para poder determinar la imagen, lo que se hace es trazar una perpendicular al espejo, de los extremos de su cabecita y de su patita. Por ahí. Entonces, de esta forma determino la imagen para un espejo plano. ¿Sí? Entonces, una de las primeras características de un espejo plano es el siguiente: tanto el tamaño del objeto como el tamaño de la imagen son iguales. Oye, ¿no siempre son iguales? No, no siempre. ¿Está bien? Con espejos esféricos, los tamaños cambian. El tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen. ¿Está bien? El tamaño del objeto igual al tamaño de la imagen. Ahora, a partir del espejo hacia el objeto se le conoce como O y a este otro se le conoce como I. Entonces, fíjate, ¿cuál es la otra característica? La distancia entre objeto e imagen, perdón, entre objeto y espejo, imagen y espejo es la misma. ¿Está bien? Lo que es la distancia objeto-espejo es igual a I, que es distancia, mira, I, distancia imagen-espejo. Y el distancia objeto-espejo. ¿Está bien? ¿Por qué le coloco barritas? Porque hay una ley de signos. ¿Sí? Hay una ley de signos. Cuando la distancia se encuentra en la zona virtual, se considera negativo. Donde el objeto siempre es positivo. ¿Está bien? Es una ley de signos. Imagínate lo siguiente: que estás en el eje X y por acá aparezca 3 metros y por acá 3 metros. ¿Sí? Entonces, ambas distancias son iguales, eso es cierto. Pero si hablamos de la zona, si está a la derecha se considera 3i, y si está a la izquierda menos 3i, ¿no es cierto? O sea, una cosa es la distancia, el valor, y otra es la ley de signos. Si hablamos del eje X, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negro. Si hablamos de espejos, en la zona virtual se considera negativo y en la zona real se considera positivo. ¿Está bien? Entonces, no lo olvides. Si el tamaño del objeto y de la imagen son iguales, mismo tamaño, las distancias objeto-espejo, imagen-espejo
son iguales en valor. Los signos son acá. Una notita. El aumento que es igual a 1. ¿Está bien? El aumento es igual a 1. Luego en espejos esféricos vamos a analizar cómo se determina el aumento. Por ahora no es relevante, porque como es espejo plano el aumento siempre sube, nunca cambia, por teoría. ¿Está bien? Y luego se les va a indicar en espejos esféricos cómo calcular el aumento en cada caso. Mira, acá las preguntas, como siempre digo, son bien sencillas. Esto sobre todo se usa, ¿sí? Sobre todo se usa para que vayas conociendo qué significa el O, qué representa el I, el tamaño del objeto, el tamaño de la imagen, ¿sí? Para eso me sirve. ¿Está bien? Para definir la zona real, zona virtual, indicarte que en la zona real las medidas se consideran positivas y en la zona virtual negativas. ¿Está bien? Ahora, viendo solo hay un problema de espejos en el material anterior, que es no me acuerdo qué número es, 17 creo que. Solo hay un problema. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La escalera, casi. La 19, mira. Tenemos la 19. Observa. El único problemita, así que presta atención. Ya. A ver. Mira, ¿qué nos dice? Se muestra una escalera AB de 2,5. Esta es una escalera AB de 2,5 metros centímetros. Metros, listo. De longitud apoyada en una pared lisa. Esto acá es liso. ¿Ok? Una pared lisa. Determina el ángulo entre dicha escalera y su imagen en la pared. Se sabe que el extremo de A y su respectiva imagen distan 3 metros. Entonces, a esta pared lo estás considerando como un espejo, o puede considerarse como un espejo claro. Puede reflejarse su imagen, ¿está bien? A esa pared lo están considerando como un espejo. Entonces, si quiero determinar la imagen, ya te dije, lo que vas a hacer es, a partir de los extremos, vas a trazar una perpendicular, ¿sabes? Una perpendicular, aquí al espejo, obviamente. O sea, trazar una perpendicular, esta distancia y esta otra son iguales. Entonces, aquí está el extremo del espejo, ¿sí? Este es el punto A, aquí está su respectivo punto para la imagen. Entonces, bueno, está pegadito así que aquí también está B'. Entonces agarras y este sería la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Así nada más, trazas tu perpendicular. El problema nos dice que la distancia del punto A a su imagen son 3 metros. Todo esto es 3 metros. Por lo tanto, si todo eso es 3 y sabemos que estas dos medidas son iguales, cada uno de ellos será 1,5. Listo. A ver, ¿qué nos pide el problemita? Determine, ¿no está? El ángulo entre dicha escalera y su imagen. Me están pidiendo todo eso. Entre la escalera y la imagen. Este es el ángulo que me pide. Pero se sabe, por triángulos notables, si tenemos 2,5 y 1,5 sería 3 por 0,5, 5 por 0,5. O sea que el ángulo, este angulito será 3 y 5, 37, 37. Por lo tanto, todo esto será 74. ¿Está bien? Nada más. Eso es lo que nos pide el problema.
Clave no. Recuerda que no hay otra pregunta de ese tipo. Listo. Voy a tomar una fotito para ver espejos esféricos. Ese es el toque. ¿Todo bien con ese problema, no, chicos? No tienen mayor dificultad ahí. Ahora sí. De lleno a las curvitis. A ver. Así como hay espejos planos, también hay espejos esféricos. El primero sería el espejo cóncavo. ¿Sí? A ver, aquí se viene nuestra famosa ley de signos. Lo más importante para nosotros, ¿se escucha? Lo más importante para nosotros en esa parte de los espejos esféricos es la determinación de los signos, porque las propiedades son dos o tres nada más. Lo que más importa es la determinación de los signos, ¿está bien? Y el signo se va a analizar sobre todo para la imagen. Para la imagen sí. Oye, ¿por qué para la imagen? Porque el objeto siempre es positivo. El objeto siempre es positivo. Oye, ¿y el foco, el foco? El foco es un dato directo. Solo hay dos casos, positivo o negativo, nada más. O sea, si es cóncavo o convexo. La imagen es la que puede ser variable dependiendo de la zona o en el lugar que se encuentre el objeto. ¿Está bien? Entonces, mira, tenemos, como te decía, tenemos dos. El cóncavo y el convexo. Para cualquiera de los dos casos, chicos, para cualquiera de los dos casos, el objeto siempre es positivo. El objeto siempre es positivo. Eso nunca cambia. ¿Está bien? Ya te dije, nuestro trabajo será el foco y la imagen. Sobre todo la imagen. El foco para el cóncavo siempre es positivo. Y el foco para el convexo siempre es negativo. ¿Está bien? Esos dos están definidos, tanto el O como el F. La imagen será el problemita. ¿Ya, chicos? A ver, primero, vamos a determinar, ojo, escuchen, vamos a aprender a determinar la imagen, ¿sí? La imagen de un espejo esférico. A ver, miren, voy a colocar ahí el espejito. Es sencillo. Trazar un par de líneas nada más. Y ojo que eso lo haces a mano alzada. ¿Está bien? No necesitas reglita. Por aquí más o menos. Sí. Bien. Aquí existen ciertos puntos notables, como el centro de la curva y el foco. Centro y curva. Fíjate, el espejo cóncavo es un huequito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haremos esto? Observa. Vas a colocar un objeto en la parte, digamos, en la zona real. Esta es la zona real y esta es la zona virtual, la que se encuentra detrás del espejo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aquí un objeto. Detrás del centro y foco. Ahora, luego se les va a indicar que estas dos distancias son iguales. Centro-foco, foco-espejo o vértice. ¿Está bien? Son iguales. Entonces, ¿cómo se determina, chicos? La imagen, fácil. Trazas a partir de tu objeto de la cabecita una horizontal. Toda línea horizontal siempre rebota en el foco. Siempre. Esta sería tu primera línea. ¿Está bien? Luego la otra va directamente de tu cabecita
por el centro. Así está. ¿Ves? Por el centro. Y donde se cortan ambas líneas, ¿dónde se cortan? Ahí se encuentra la imagen. Entonces, aquí está la imagen. Este es el objeto y esta es la imagen. De esa forma. ¿Sí, chicos? Entonces, luego nosotros tenemos que decidir cuáles son las características de la imagen. Una imagen puede ser derecha o invertida. Esta imagen está de cabeza. Las patitas de la persona siempre van sobre la línea horizontal. Sus patitas y su cabeza. Oye, esa imagen está de cabeza, está invertida. Si hablamos de tamaños, es más chiquito, imagen de menor tamaño. La imagen se encuentra entre el centro y el foco. La imagen se encuentra en la zona real. Entonces, si la imagen se encuentra en la zona real, quiere decir que allí se considera positivo. ¿Está bien? ¿Está bien? Se considera positivo porque se encuentra en la zona real. Ojo con eso. Ya sabes, zona real positivo, zona virtual negativo. Pero ¿qué sucede? Nosotros iremos avanzando con dicha imagen. Si estoy lejos del espejo, me iré acercando al espejo. A medida que nos acercamos al espejo, esa imagen irá creciendo, ¿sí? No lo olvides. Cuando estás lejos, tu imagen se ve chiquita. Mientras te acercas, tu imagen irá creciendo, ¿sí? Son 5 casos. Tu imagen irá creciendo. Centro, foco. Mira, vas avanzando, ya voy avanzando. Entonces, avanzo y ahora voy a parar justo en el centro. Justo acá arriba. Cuando te paras en el centro o en el foco, recomiendo que lo aprendan de memoria. Porque ahí a mano alzada es un poquito difícil, ¿saben? Cuando te paras en el centro y en el foco, que son puntos especiales, preferible que lo sepan de memoria. Ojo, chicos. Pero agarrar las trazas. Y un momento. Y el otro es de la cabeza con el centro. Acá se cruzan las líneas. Esta sería la imagen. Cabecita, patitas. Aquí, jóvenes, se cumple que el tamaño del objeto es igual al tamaño de la imagen. Igual tamaño. Es una imagen invertida. Los tamaños son iguales. Se encuentra justo debajo del objeto. La imagen se encuentra justo debajo del objeto. ¿Se das cuenta? ¿Ves? Otro. Caso 3. Cuando me paro entre el centro y el foco. Como te dije, sigo avanzando. Vas avanzando y la imagen va creciendo. Vas avanzando y la imagen sigue creciendo. ¿Está bien? Vamos a lo próximo. Mira, ahora nos vamos a parar entre el centro y el foco. Mira, más chiquito, de igual tamaño. Si sigo acercándome, debería ser de mayor tamaño. Vamos a ver si cumple. Entonces agarramos. Voy a trazar, ya sabes, una horizontal a partir de la cabecita. Horizontal, foco, siempre. Y luego centro. Por acá. Aquí está la imagen. Siempre con respecto al ahí más. ¿Ves? El tamaño de la imagen con respecto al objeto de imagen. Mientras te acercas, ya sabes, mientras te vas acercando, ¿sí? La imagen se va creciendo. Pero llega un punto, escúchame, te vas acercando, llega un punto que la imagen ya es demasiado grande. Como ya es demasiado grande, se dice que hay 2 opciones. No se forma la imagen o se forma en el infinito. ¿Está bien? La titra a mano alzada, más o menos, algo aproximado. ¿Está bien? Por aquí está el objeto. Ahora voy a parar en el foco. Me voy avanzando. Antes del centro chiquito, en el mismo centro de igual tamaño. Avanzo entre el centro y el foco más grande. Cuando te paras en el foco, la imagen es demasiado grande. Demasiado grande.
Entonces dice que hay dos opciones. No se forma la imagen o se forma en el infinito. Una de dos. Esto va así. Estas dos líneas son paralelas. Entonces, ¿qué sucede acá cuando te paras en el foco? Te dije que en el centro y en el foco eran lugares particulares. Aquí suceden dos cosas. Como son líneas paralelas, no se cortan. Y al no cortarse, no se forma la imagen. Es una opción. No se forma imagen. Y la otra opción es, la imagen se forma en el infinito. ¿Cuál de las dos es válida? Cualquiera. Nosotros sabemos que si dos líneas son paralelas, en el infinito se van a cortar. Entonces hay dos opciones y cualquiera de las dos son válidas. No hay, escuchen, no hay imagen o la imagen se forma en el infinito. Y vamos con el quinto paso, el último. Seguimos avanzando. Entre el centro y el foco, está en el foco, ahora está el foco y el espejito. Mira, ahora nos vamos a parar aquí. Centro foco. Ya son 5 casos. Un montón. Por agradecer. Este que sea el objeto. Pues nuevamente, ¿qué haces? La misma línea. Si paralelo es igual, trazas tu horizontal, foco. Y luego el otro es centro. Ahora, si te das cuenta, tenemos acá nuestras dos líneas. Pero esas dos líneas es imposible que se corten acá, porque las líneas se van abriendo. O sea, mientras más avance, más separadas estarán. Entonces, ¿qué se hace? Se traza una prolongación. O sea, se sabe que por este lado no se van a cortar porque se están separando. Pero si lo prolongas, estas dos líneas se cortarían por acá. La cabecita y siempre sobre la línea roja el pie. Y tenemos el imagen. ¿Sí? Entonces, miren. Te acercas, la imagen crece hasta que ya no se forma en el infinito porque es muy grande. Si sigues avanzando, como ya no soporta la imagen en la zona real, esa imagen, ¿a dónde pasa? O ya no puede estar acá, pasa a la zona virtual. Y si estás en la zona virtual, quiere decir que a la imagen se le considera negativa. Y si la imagen es negativa, hay dos opciones para un espejo cóncavo. La imagen puede ser positiva o negativa. ¿Por qué posi nega? Porque se forma en la zona real o se forma en la zona virtual. ¿Está bien? Cualquiera de los dos casos. El cóncavo tiene muchos casos jóvenes. ¿Sí? Muchos casos. El convexo es más sencillo. El convexo solo tiene un caso. El convexo solo tiene un caso. Y eso es lo que debes aprovechar. A partir del convexo jóvenes, o sea, solo dominando el convexo, vamos a poder determinar o resolver casi todas las preguntas. No todas, casi todas. ¿Está bien? Casi todas las preguntas se pueden a partir de un convexo. Convexo es al revés. La jorobita para este lado. La forma es diferente, cóncavo y convexo. Miren. Nosotros sabemos que esta es la zona real y esta zona es detrás del espejo, la zona virtual. Entonces, ¿por qué se considera el foco negativo? Porque el foco está entre el centro y el espejo. Como esta es parte de la circunferencia, el centro estaría por acá, y entre el centro y el espejo, este es el foco. Es por eso que el foco se considera negativo. ¿Sí? Acá el foco está en la zona real positivo, aquí el foco se encuentra en la zona virtual, es negativo. ¿Está bien? Es negativo. Entonces ya tenemos los dos casos. ¿Sí? Yes. Entonces agarras y colocas un objeto. ¿Sí? Un objeto. Y nuevamente vamos a determinar la imagen. Es igual que en este caso. Paralela, foco, siempre.
paralelo, foco. Y el otro es al centro. Donde se cruzan esas dos líneas, donde cruzas esas dos líneas, aquí se forma la imagen. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Las patitas de la persona siempre van en la línea roja. Ahí está la imagen, donde se cruzan esas dos líneas. Aquí hay un solo caso. Hay un solo caso. No es como en el caso anterior del cóncavo, ¿sí? Donde la imagen puede tener muchos casos más grandes de igual tamaño, zona real, zona virtual. No. Para el convexo es uno solo. Imagen virtual. Imagen virtual. De menor tamaño. ¿Sí? Entonces, para un espejo convexo, la imagen siempre será virtual. Es por eso que para nosotros el I siempre es negativo, no cambia. Y siempre será más chiquito. Oye, ¿qué más? Imagen derecha. Bueno, ¿por qué imagen derecha? Porque está de pie, no está de cabeza. Esa es una imagen derecha. Y una imagen invertida sería así. ¿Está bien? Imagen derecha e imagen invertida. Ahora, una vez que vemos esto, los 6 casos, ¿está bien? Vamos a colocar las propiedades. Mira, las propiedades se usan los 3 elementos. Foco, el foco, el F, el I y el O. Entonces observen. La famosa propiedad del fío. El fío es clásico. 1 sobre F es igual a 1 sobre I más 1 sobre O. Esa propiedad prácticamente se usa en todos los problemas. En casi todos. Luego se viene el señor Tito. El I es a O. Oye, ¿qué es el I? Ya te dije. El I es distancia, imagen, objeto. Perdón, distancia, imagen, espejo. Y el O, distancia, objeto, espejo. No lo olvides. Más o menos, tamaño de la imagen sobre tamaño del objeto. Recuerda que nosotros analizaremos a la imagen y el objeto siempre es positivo. Será positivo cuando la imagen pertenece a la zona real. Bueno, y negativo cuando la imagen es zona virtual. ¿Está bien? Ya sabes, si queda en la zona real se considera positivo. Si es zona virtual se considera negro. Y luego se viene el aumento. El aumento es menos I sobre O. Y esto viene a ser el aumento. Así se le conoce el término. Ahora, ¿por qué dice menos? Es parte de la propiedad. Sí, el A es el aumento. Ahora nota. Esas son las propiedades básicas, pero hay propiedades un poquito más suaves, como por ejemplo, que el R es igual a 2F. ¿Sí? El radio es el doble del foco. ¿Sí? El foco se encuentra en la mitad. Y aquí R es, bueno, radio. Y F es distancia focal. ¿Sí? Radio y F es distancia focal. Ojo con eso. Esta es la justita, está bien. La otra es distancia focal. ¿Qué más? A ver. Con respecto a la imagen, jóvenes, escuchen, con respecto a la imagen hay 2 casos, a lo que le llamamos videna y RIP, de forma general, ¿está bien? La imagen puede tener solo 2 casos. Una imagen puede ser videna, ¿qué quiere decir? Si la imagen es virtual, es derecha y por ser virtual se considera negativa. Si la imagen es RIP, real, una imagen real se considera invertida, pero una imagen real es invertida y se considera positiva por la zona en la que se encuentra. Y eso es para cualquier caso, sea convexo, sea cóncavo, sea convergente o divergente. Todas las imágenes reales
todas las imágenes reales están invertidas de cabeza. ¿Sí? Imágenes reales son invertidas siempre. ¿Sí? Las imágenes reales siempre son invertidas. Entonces, si me dicen una imagen invertida, me está diciendo que pertenece a la zona real. Y si la imagen pertenece a la zona real, se considera positivo. Las imágenes virtuales siempre son derechas. Las virtuales son derechas, al margen del espejo. Está en la zona virtual, derecho. Está en la zona virtual, derecho. Al margen del tipo de espejo. ¿Está bien? No olviden esos términos. Ahora sí. Vamos a aplicar en algunos problemitas con la segunda parte del material. Espera, déjame descargarlo. Ya, a ver. Listo, tomarle foto. Me avisas cualquier cosita. Me avisas si tienes alguna duda para empezar a operar. Ah, ya está. Ya, miren. No te olvides esto, por favor. Todo espejo convexo, sus imágenes son de menor tamaño y virtuales siempre. Eso te va a ayudar un montón para el desarrollo de las preguntas. Lo vamos a sacar por descarte. A ver, ¿qué nos dice la primera? Las imágenes virtuales siempre se forman detrás del espejo, sí. Detrás del espejo se considera zona virtual, ¿sí? Detrás del espejo se considera la zona virtual, la zona que no existe. Segundo, los espejos convexos siempre dan imágenes más pequeñas, sí. Esa es la realidad. Un espejo convexo, su imagen es virtual, o sea, es esta imagen de menor tamaño. Menor tamaño y virtual. Sí, menor tamaño y virtual, es verdadero. Tercero, los espejos cóncavos siempre dan imágenes reales, falso. El cóncavo tiene 5 casos. Puede ser real o virtual. ¿Sí? Ese tiene varios casos. Entonces sería enano. La 2. Aquí nos dice. En la figura se muestran 3 objetos de igual tamaño frente a un espejo cóncavo. Desde C, donde C es el centro y F es el foco, ¿cuál de ellos produce una imagen de mayor tamaño? Ya se les dijo hace un momento, mientras más cerca estés del espejo, la imagen será más grande, ¿está bien? Mientras más te acercas al espejo, la imagen que se forma más grande. Entonces acá tenemos el centro y el foco. Tenemos 3 casos, todos de igual tamaño. ¿Sí? Él genera la imagen de mayor tamaño. Eso es por teoría. ¿Sí? Mientras más te acercas al espejo, la imagen será más grande. Una vez que llegas al foco, esa imagen es muy grande, se forma al infinito. ¿Sí? La 3 es la que genera mayor imagen. Clave esa de casa. Clave casi. 3. A ver, la figura muestra un objeto frente a un espejo convexo. Esa pregunta es buena. Donde C es el centro de curvatura y F el foco. ¿Cuál de las 5 flechas de igual tamaño puede ser el objeto? Ya, esa pregunta está muy buena, por lo siguiente. Ya sabemos que si es un espejo convexo, escúchame, si es un espejo convexo,
La imagen es de menor tamaño. Eso se sabe. Acá está la imagen. Por acá tenemos el foco y el centro. Por acá está el objeto. Grandote. Y por acá hay varias opciones. ¿Sí? Hay varias opciones. Tengo una opción, no sé, por acá hay uno. Hay varias opciones. Entre el vértice y el foco, foco, centro, centro, y así va caminando. ¿Está bien? Mira, mano alzada nada más. La imagen para un espejo convexo siempre se forma entre el vértice, esto es el vértice, entre el vértice y el foco. Siempre se encuentra por acá. Y lo vamos a demostrar. Trazas una horizontal y vas al foco. Y luego hacia el centro. Y se forma acá. Siempre queda, tú sabes que esta línea está antes del centro. Por lo tanto, sería la clave. Opción 1, clave, opción 1, clave A. Sí, siempre entre el vértice y el foco. Recuerda, esta línea se corta antes del foco. Entre el vértice y el foco, ahí es donde se corta, se forma la imagen para un espejo convexo. A ver, empleando un espejo esférico cóncavo, se obtiene una imagen virtual. Luego, el tamaño de esta imagen es. Eso es para recordar netamente teoría. ¿Sí? La 4 me está hablando de un espejo cóncavo. Las imágenes virtuales se forman cuando estás entre el foco y el vértice. Ese es el objeto. Espejo cóncavo. Agarras, paralela, foco, centro. Proyectos. Imagen. En un espejo cóncavo, la imagen virtual es de mayor tamaño. De mayor tamaño que el objeto. La imagen virtual para un espejo cóncavo siempre es de mayor tamaño. ¿Está bien? El tamaño de la imagen es mayor al tamaño del objeto. Clave sería avión. Esa fue teoría, todavía no estamos aplicando las propiedades. 5. Indique la alternativa que mejor represente o complete. La imagen es un espejo convexo. Lo de convexo no hay duda, o sea, convexo virtual y de menor tamaño. Virtual derecho y de menor tamaño. La imagen de un espejo convexo siempre es virtual y de menor tamaño. Clave cabezón. Eso por favor chicos de memoria. Nunca lo dudes. Sí, ese es tu fuerte. El convexo es tu punto de inicio. 6. Respecto a la imagen formada por los espejos, se puede afirmar que, ojo que me está diciendo espejos de forma general, no me habla si es esférico o plano. Es virtual si se forma debido a la intersección de los rayos reflejados. Es real, entonces es derecha. No, las reales siempre son invertidas, para arriba. Toda imagen real es invertida y se considera positiva. Si es virtual, entonces puede ser invertida. No, miren, las virtuales siempre son derechas. Es real si se forma debido a la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Ah, qué chévere. La clave es avión. Si la imagen se forma debido a la proyección de los rayos, ¿se escuchan? Es virtual de forma debido a la intersección de los rayos reflejados. Si prolongo estos rayos y se forma la imagen, ¿cómo es? Virtual. La clave sería avión. Es virtual si se forma debido a esto de acá recuerda que se llama prolongación. La clave sería avión, sí. Interesante.
Ya. A ver, la 7. Mira, está bueno. Frente a un espejo convexo de 2 metros de curvatura, o sea, me están hablando del R radio de curvatura, ¿sí? De 1 metro de radio de curvatura se encuentra un objeto en reposo. Al acercarse desde 3 hasta 2 metros, su imagen aumenta. Ya te dije, cuando tú te acercas al espejo, ¿sí? Ah, no, pero ese es para convexo, este es que cóncavo, convexo, este es para cóncavo. Para convexo siempre es más chiquita, a ver. La imagen disminuye de altura acercándose al espejo, disminuye de altura. Ya, vamos a ver, vamos a colocar los dos casos. Para eso se ha visto, ¿sí? No se les ha indicado cómo determinar la imagen. Hay un montón de casos para espejo, sea cóncavo o convexo. Entonces, muchas veces nos piden determinar o analizar dos situaciones en un mismo problema. Entonces, muchas veces no lo recordamos de memoria, es algo normal. Oh, de memoria no lo recuerdo. No pasa nada. No lo recuerdan de memoria. Para eso se les indica o se les dice cómo calcular o cómo determinar las imágenes. Mira, el problema te dice que la distancia focal es donde estás. El radio de curvatura es de 3. El radio es de 3, no, 2 metros. Entonces quiere decir que el foco es 1. ¿Sí? O sea que esta distancia es 1 metrito. Si todo el radio mide 2, esto es 1 metro como distancia. Y luego te dice que se encuentra un objeto en reposo al acercarlo desde 3 hasta 2. Entonces, vamos a colocar dos situaciones. 3 metros y 2 metros. Vamos a acercarnos al espejo. El primero que está acá. Por acá está. Esto es una distancia de 3 metros y 2 metros que se encuentre en este otro punto. Mismo tamañito, ¿no? Mismo tamaño. ¿Está bien? A ver, vamos primero con el negro. Vamos a ver qué pasa. Oye, el negrito. Fíjate. Trazas una horizontal. Y luego al foco. Una horizontal y al foco. Ya está. Sí. Ahora, esa línea de rojo para ambos es igual, porque como vamos a ir a la misma altura, ambos son paralelos y llegan al foco. La diferencia está en las otras líneas. Primero el de negro. Y luego el de rojo. Ah, casi no se nota. Son muy pegaditos. Uf, listo. Fíjate. Negrito. El negrito es el que está más abajo. Por aquí. Este es el negrito. Y el azul es el que está más arriba. Por aquí. Vamos a exagerar para que se note. ¿Está bien? ¿Sí? Imagen para el negro. Imagen para el azul. Pues, como ya te había dicho, cuando te acercas al espejo, mientras más te acercas al espejo, ¿qué pasa con la imagen? Crece. El negro está más lejos, por lo tanto la imagen es más chiquita. El azul está más cerca, por lo tanto la imagen es más grande. Entonces, ¿qué sucede con la imagen? Su imagen aumenta de altura, ¿sí? Aumenta de altura alejándose del espejo. La imagen aumenta de altura acercándose al espejo. ¿Dónde está? La E debe ser. Bueno. Aumenta de altura acercándose al espejo. La clave sería el ángulo. Para eso sirve, chicos, que recuerden cómo determinar las imágenes. Paralela al foco y luego del centro, de la cabecita hacia el centro. ¿Está bien? Para cualquier caso, ¿dónde está? Un espejo cóncavo de radio R, cóncavo, puede emplearse como cocina solar. ¿Ok? La parrilla en el eje principal del espejo a una distancia X del vértice. Luego se cumplirá que
Ya, esa es una pregunta rara. Esa es una pregunta extraña. Es una característica de los espejos esféricos. ¿Sí? Es una característica. Todo rayo paralelo se refleja siempre al foco. Sí, es una propiedad. Cóncavo. Entonces, para aprovechar los rayos solares, ¿sí? Un espejo como cocina, para aprovechar los rayos solares, una cocina solar, la parrilla, la cocinita donde sale el fueguito, entre comillas, tiene que estar acá. Esta es la parrilla. ¿Por qué? Porque toda flecha se refleja acá, siempre. Entonces, todos los rayos solares que lleguen a este platito, a ese espejo, se reflejan en el foco y aprovechan toda la energía, digamos, los rayos solares que llegan a esta zona. Todos los rayos que llegan a ese platito se van a reflejar en el foco, se concentran acá. Ese foco se calienta. ¿Está bien? A eso se refiere. Entonces te dice que se encuentra a X, esto es X. La parrilla se encuentra a X del espejo. Se cumplirá que X es igual a R, no, con respecto al radio. Tú sabes que todo esto es el radio. El radio es igual a 2 veces X, porque estas dos distancias, no olvides que son iguales. El R es igual a 2 veces foco. R es igual a 2X o el equivalente R medios es X. La clave sale de sí. ¿Está bien? Clave de sí. Ahora sí. Las otras sí son de operaciones. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿A su cámara? ¿Qué pasa, Gabriel? ¿Por qué lloras? ¿Fuiste tú? ¿Qué has visto? Fallas técnicas. ¿Qué ha pasado? Imagino, chismosazos. Se prende su cámara, tú que están ahí de espías. Y ahora sí vamos a ir a los problemas de aplicación. Me gustó el problema 6. Ese estaba bueno. Aprendan por favor a determinar las imágenes, ojo, a partir del trazo de límites. Eso los va a ayudar a las preguntas de teoría. Mira, a partir ya de la número 9, son aplicaciones. ¿Está bien? Vamos a ir sacando los datos. Vamos a tomar los datos del problema y vamos a ir indicando cuál es el foco, cuál es el I. Recuerda que el foco es distancia focal. El I es distancia, imagen, espejo. Y el O, distancia, objeto, espejo. Te lo van a decir tal cual, ¿no? ¿Está bien? Mira, un espejo cóncavo. Me dice que es cóncavo. ¿Ya? Tiene un objeto a 60 centímetros del espejo. Me está diciendo que el objeto es 60 centímetros. ¿Está bien? ¿Sí? Me está diciendo, oye, un espejo cóncavo tiene un objeto, o sea, el objeto se encuentra a 60 centímetros del espejo. Ese es el orden. Distancia, objeto, espejo. ¿Qué más? El radio de curvatura es 30. Me está diciendo que el radio de curvatura es 30. Pero sabemos por teoría que el radio es igual a 2F. Por lo tanto, el F será, sacando mitad, 15. Pero no queda ahí, porque cuando nosotros tomamos los datos, se analizan los signos. ¿A qué me refiero? El objeto siempre es positivo, eso no me importa. Me importa el foco y la imagen, no lo olvides. Por ser cóncavo, el foco se considera positivo, teoría. Por ser cóncavo, el foco es positivo. ¿Está bien? Y la imagen puede tener varias opciones. Una vez que tenemos dos de los 3 elementos, ¿cuáles 3?
del famoso filo. Cuando tenemos 2, 3 elementos, entonces vamos a aplicar nuestra famosa propiedad de filo. Filo ya es para matar el problema, para terminar. Solo reemplazamos nada más, ¿sí? Solo reemplazamos. ¿Qué quiere decir? Que vas a colocar los valores que analizaste o obtuviste previamente. F, 15. El I no sé cuánto es. El O es 60. Lo pego. Ahora aquí, jóvenes, por favor, yo voy a colocar siempre el valor hacia el ojito. Ustedes demuestran, son sumas de fracciones. Sé que es un poco difícil. Voy a operar el primero, así está. Y la mayoría se confunde, sería así. 1 entre 15 menos 1 sobre 60. 1 sobre I. Bueno, mínimo con un múltiplo de 60, ¿no? O en todo caso, por 4 por 4, ¿sí? Cosa que es 60 en ambos lados. 4 por 1 es 4. El 1 restándose, diferencia 3 sobre 60. 1 sobre tercia, 1 entre 20. Entonces el I sería 20. Ahora, y a veces los chicos dicen, oye, pero a veces me piden si la imagen es positiva o negativa. Fácil. Cuando tú trabajas esto, si uno que el I te sale 20, y si no tiene nada, se asume que es positivo. Y si es positivo, ¿qué quiere decir? Si el I me salió más, quiere decir que la imagen es real. O en todo caso, de forma directa, RI. La imagen es real, invertida, por lo que es positivo. ¿Te das cuenta? Así nada más, ¿está bien? Ahora, pero obviamente, debes recordar que para el cóncavo, el foco es positivo. ¿Sí? Sí o sí. Para el convexo, foco negativo. La clave sería casilla. La 10. Escucha. Un espejo, cuidado con la suma o diferencia de fracciones, eso es claro. Un espejo cóncavo tiene distancia focal 20. ¿A qué distancia del espejo debe colocarse un objeto? Está pidiendo el logo. Para que la imagen sea real y del doble de tamaño. Si me hablan de tamaños, me están hablando del señor Tito. ¿Sí? Del señor Tito. A ver, vamos a analizar. Espejo cóncavo. Cóncavo, ya está. ¿Sí? Distancia focal de 20. El foco es 20. No lo olvides, teoría. Oye, es cóncavo. Acá. Si es cóncavo, foco positivo. ¿Sí? Luego me habla de tamaños. Si me habla de tamaños, quito tamaño de la imagen, tamaño del objeto. ¿Está bien? O sea, la relación entre la imagen y el objeto es igual a más o menos T de I sobre T de O. Esa es la relación de tamaños. Entonces, en el problema, me dice que la imagen es, para que la imagen sea real y del doble de tamaño. Si la imagen es real, se sabe que es positivo. Real. Quedamos en eso. La zona real es positivo y la zona virtual negativa. ¿Está bien? La imagen del doble de tamaño. O sea, la relación entre imagen y hielo de 2 a 1. Y le colocas una constante, obviamente, para poder trabajar. Oye, ¿dónde? Fío. Ya te dije, Fío está en todas. Fío está en todas. Reemplazados. Cuando se toman los datos, vas analizando si es posio o nega según corresponde. Una vez que ya tienes casi todo, utilizas Fío. ¿Cuánto vale el F? 20. El I es como 2. Y el O es como 1. Operando, determinas el valor de K. ¿Cuánto sería esa cosa? 30. Por lo tanto, me están pidiendo el O. Calcule la distancia. Calcule, a ver, ¿a qué distancia del espejo se debe colocar un objeto?
Distancia objeto-espejo es el O. Y el O es directamente acá. 30. Sí, 30 centímetros. Clave sale besito. Clave besito. Sigues. 11. Cuidado, ya sabes con las operaciones, son fracciones. Sumen o restan con cuidado. La mayoría son así de ese tipo, me indican que la imagen es real o virtual. Hay un solo caso donde no te dice y sí tienes que deducir. La mayoría sale por datos directos. A la 11. Radio de curvatura de un espejo cóncavo. ¿Ya? Es de 50. Cóncavo. Cóncavo. El radio de curvatura es 50. Pero el radio es el doble del foco. Sacando mitad, sería 25. ¿Sí? 25. Pero, como es cóncavo, el foco se considera positivo. Lo sabemos. Foco positivo. Ya, chévere. ¿Qué más? ¿Cuál es el otro dato? Para que la imagen tenga una altura igual a la cuarta parte de la que posee el objeto, ¿cuál deberá ser la distancia objeto? Nuevamente me hablan de tamaños. Entonces, utilizaré a nuestro amigo Tito. Me dice que la imagen sea la cuarta parte del tamaño del objeto, que posee el objeto. O sea, que la imagen sea como 1 y el objeto como 4. Por una constante, obviamente. Pero falta determinar ahora si la imagen es positiva, o sea, si debo colocar el más o el menos. Para eso me dicen, bueno, para eso tengo que deducir. Este es el caso que te digo que es un poco trampa. La recomendación es esta. Lo más simple es van a darse cuenta de eso. O sea, si los datos no son directos para la imagen, o sea, si no me dice directamente es una imagen real, virtual o derecha, lo puedo considerar como positivo. Si no puedo determinar de forma directa, lo considero como positivo. Se demuestra, obviamente. Porque si estamos en un espejo cóncavo y quiero que la imagen sea chiquita, quiere decir que estoy lejos. ¿Recuerdas? Mientras más te acercas, la imagen crece. Si tú te acercas, la imagen crece. Como la imagen quiero que sea chiquita, tengo que estar lejos. O sea, detrás del centro. Trazas, trazas. Menor tamaño. ¿Qué zona es? Real. Zona real. ¿Te das cuenta? ¿Sí? De esa forma. Más te acercas, la imagen va creciendo. Entonces, si quieres que sea chiquita, tienes que estar lejos del centro. Listo. Nuevamente, phi. 1 sobre f, 1 sobre i, 1 sobre u. Esta desafío en todas. F 25 I K O 4K. De aquí despejamos el valor de K, que está medio trampa. ¿Cuánto sería? 125 sobre 4. Ajá. Ese es el que está operando, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el problema? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál deberá ser la distancia objeto? Del objeto, o sea, objeto espejo. Por lo tanto, se sabe que lo es 4 veces K. Sería 4 veces 125 cuartos. Se va. 125 centímetros. La clave sería elefante. Escucha. Un espejo convexo. Bien. Si te viene convexo en tu prueba, debes acelerarte, es más fácil. Un espejo convexo de 80 centímetros de radio de curvatura. R vale 8. R es 2 veces el foco. Mitad, mitad. F es 40.
Pero recuerda que el convexo, el foco es negativo. El convexo hay un solo caso. El foco es negativo, la imagen de menor tamaño y siempre es virtual. Eso no se puede olvidar de memoria. Es un solo caso, no son 5. Primer datito. Segundo. ¿A qué distancia un foco convexo de 80 centímetros de radio de curvatura habría que colocar un objeto de 4 centímetros de tamaño para que su imagen sea de 2? O sea, me están hablando de tipo, tamaño nuevamente. Si me hablan de tamaños, recuerda el tipo. La relación entre la distancia imagen-objeto es el más o menos tamaño de la imagen, tamaño del objeto. Se sabe que para el convexo tiene imágenes virtuales. ZV, zona virtual, siempre. Ahora, el tamaño de la imagen es como 2 y el tamaño del objeto es como 4. Según dato del problema. Para que el tamaño, colocar un objeto de 4 de tamaño y su imagen sea de 2. Entonces, jóvenes, simplificando, y esa O como menos 1 es a 2 por una constante. Ya sabes que ahora se aplica φ. Pero aquí cuidado al momento de operar, porque hay cantidades negativas. ¿Está bien? Fijo, mira, acá tenemos el F, el I y el E. Recuerden que para FIO solo estamos reemplazando, ya no analizo los signos, solo agarro reemplazo de F menos 40, I menos K, O 2K. A ver, ¿cuánto sería eso? K vale 20. Operándolo, el K es 20, ¿está bien? Por lo tanto, no sé qué me están pidiendo. ¿A qué distancia de un espejo habría que colocar un objeto? En distancia espejo-objeto, el O. El O es 2 veces K. 2 veces 20, o sea 40. La ley no sabe. Una más la 13. Nuevamente, escucha. ¿A qué distancia? No, un dentista. Un dentista maneja un espejo cóncavo. Cóncavo. Ajá. De 6 centímetros de radio de curvatura. R6. Se sabe que R es 2F. Varias veces lo hicimos. Entonces el F sacando mitad es 3. Foco para el cóncavo. Si eres cóncavo, el foco es positivo. Listo. Un dentista maneja un espejo cóncavo de radio de curvatura a una distancia de 2 centímetros del empase de una muela. Ese es el objeto. Oye, ¿por qué? Porque el espejito te dice que está a 2 centímetros del empase de la muela. A la muela se le considera como el objeto. ¿Sí? El dentista agarra, pone ahí su cosita de su espejito y él va a ver la imagen, ¿sí? Detrás del espejo. Tiene que ser una imagen virtual y de mayor tamaño. Entonces, el diente es el objeto y se encuentra a 2 centímetros del espejo. Recuerden que para el objeto no hay problema, el objeto siempre es posible, solo se analiza foco e imagen, nada más. Te dice, el tamaño de la imagen respecto al tamaño del empaste será. Bueno, siempre tiene que ser más grande, ¿no? O sea, imagínate, pues, si tu diente ya es chiquito, tu molarcito, al usar el espejo es como si fuese una lupa, lo intentas agrandar. Pero lo vamos a demostrar. Fíjate. Voy a aplicar filo. ¿Por qué filo? Porque tengo 2 de 3 elementos. ¿Está bien? 2 de 3 elementos.
sería 1 entre f que es 3, 1 sobre i que no conozco, y 1 sobre o que es 2. Entonces, el i ¿cuánto sería? El i sería 6. Ajá, perfecto. 2 menos, no, menos 6. El i sería menos 6. Ya está. Sí, el i es menos 6. Sale negativo, claro, ¿verdad? Esto quiere decir que la imagen es virtual. Zona virtual. Bueno, el margen de eso. Me pide, escúchame, me pide cuál será el tamaño de la imagen respecto a la del objeto. A ver, se sabe lo de Tito. Se sabe eso, lo de Tito. Esta vez nosotros tenemos el i. El i vale menos 6. El o vale 2. Menos porque la imagen es virtual. Mitad, mitad, menos, menos, sería 3. Listo. ¿Cuál sería la clave? El tamaño de la imagen es 3 veces el tamaño del objeto, o sea, el triple. La clave sería cabeza. Tamaño de la imagen, el triple, con respecto al tamaño del objeto. Esta clave casita. ¿Todo bien? Chicos, ¿cómo van? Entre mí. Agüita. Set, un minutazo. Ya. ¿Todo bien? Sí. A la foto. Gracias. Sobra todo. Ya, 14. ¿Para qué nos decía 14? Va, sí, parece. Mira, un objeto de 10 centímetros de altura, tamaño del objeto, está situado a una distancia de 75 centímetros de un espejo esférico cóncavo. A ver, primer dato relevante, cóncavo. Ok. Me dice un objeto de 10 centímetros de altura. Tamaño del objeto 10. Está situado a 75 centímetros del espejo. Me está hablando del objeto. El objeto se encuentra a 75 centímetros del espejo. Se produce una imagen de 5 centímetros de altura. Así como me dan el tamaño del objeto, tengo el tamaño de la imagen, 5 centímetros. ¿Ya está? La distancia focal del espejo es... A ver, me piden el foco. Entonces, como me están hablando, escúchame, como me están hablando de tamaños, voy a usar Tito, ¿sí? El ISO, como más o menos, es el tamaño de la imagen al tamaño del objeto. Entonces, fíjate. Tamaño de la imagen, 5. Tamaño del objeto, 10. Ahora, debo decidir si es más o menos.
Entonces, nuevamente, fíjate, como es cóncavo, tengo varios casos, puede ser real o virtual. Pero sé algo, que la imagen es más pequeña. Si la imagen es más pequeña, quiere decir que está lejos. ¿Sí? Si la imagen es pequeña, quiere decir que está lejos del espejo, detrás del centro. ¿Sí? Y aquí es donde se forma. Entonces la imagen es real, zona real, positiva. ¿Te das cuenta? No lo olvides, si la imagen es pequeña, quiere decir, para el cóncavo, si la imagen es pequeña, quiere decir que está detrás del centro, está lejos del espejo. Entonces, si la imagen es pequeña, se forma al toque. Oye, está detrás del centro, atrás de tus líneas, zona real. ¿Sí? Porque esta es la zona real, donde está el objeto. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ya tendríamos la zona a la cual pertenece la imagen. Reemplazan nada más. Quiere ser cuando el O es 75. El I sería 75, bueno, tengo quinta, 75 metros. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Ya utilicé Tito porque me dieron relación de tamaños. Entonces, una vez que utilizo la relación de tamaños, recién vamos a usar phi. Phi, tú sabes que es la más brutal. 1 sobre F, el I es 75 medios y el O es 75. Por lo tanto, el foco es 25, ¿no? Ya me olvidé. Sí, 25. Operando, ¿no? Operando los medios extremos, en suma de fracciones, tú mismo eres 25. Ah, pero centímetros. En metros sería 0,25. Clave sería peso. Entonces, no lo olvides que nosotros, si la imagen para un espejo cóncavo, recuerda, cóncavo, convexo siempre es chiquito. Para un espejo cóncavo, si la imagen es pequeña, quiere decir que está lejos del espejo, o sea, detrás del centro. 15. Convexo. Convexo, entonces, oye, en el convexo, imagen de menor tamaño virtual. Listo. Radio 20. No lo olvides, radio es 2 veces el foco. O sea que el foco es la mitad, 10. Sí, pero ese es solo el valor. Como está diciendo que es convexo, el foco es negativo, teoría. O no puede ser un convexo con foco positivo jamás. Ahí. Me dice que se obtiene una imagen que es la mitad del tamaño real. Entonces vamos aquí, pero esta vez vamos más violento. Mira. Más o menos, tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto. El tamaño de la imagen es la mitad de lo real. Imagen 1, real 2. Por ser convexo, se considera negativo por la zona real en la que se encuentra. No, por la zona virtual. La imagen siempre es virtual. Y le agregas una constante para poder trabajar. Entonces, le aplicamos FIO. No lo olvides. Cuando reemplazas con todo y los signos. ¿Está bien? Solo reemplazamos. O el F menos 10. El I menos 1K. El O 2K. Operando ando, determino el valor de K. No sé cuánto será. Déjame pensar. 5. Ajá, K vale 5 centímetros. Todo está en centímetros. K vale 5. ¿Qué me pide? ¿A qué distancia en centímetros se encuentra el objeto del espejo? Objeto de espejo es O. Y O es el doble de K. O sea, 10.
10 centímetros. Distancia, peso. 16. A ver. Fíjense, todos son iguales. Un objeto de 4 centímetros de altura está a 14 centímetros de un espejo cóncavo. Cóncavo. O sea, con decir cóncavo, solo estoy asegurando que el foco sea positivo. ¿Está bien? Cóncavo es foco positivo y convexo foco negativo. Pues eso es de forma libre. A ver, 4 centímetros de altura está situado a 14 centímetros de un espejo. Ese es el número. 14 centímetros. Recuerda que eso es positivo siempre. Cuya distancia focal es 7. Distancia focal, foco es 7. Ya, para el foco sí lo analizas. El foco es posi, por ser cóncavo. Listo. Con respecto a la imagen, es correcto afirmar que. Ojo que acá hay un dato de más. Me hablan del tamaño del objeto, no se usa. Porque una vez que tengo al O y al F, una vez que tengo estos dos de 3 de la famosa propiedad de Field, solo es reemplazarla. ¿Sí? Si tengo 2 de 3, lo reemplazo. Oye, pero ¿cómo sabes si es virtual o derecha? Vas a ver. 1 entre F vale 7, y I vale 14. No. El I vale, I no se conoce y el O es 14. Ahora sí. De acá despejo el I. Sería 7. No, ¿qué hablas? 14. El I vale 14. Operándolo 14. Positivo. ¿Qué quiere decir que la imagen sea positiva? Si la imagen es positiva, es RIP. Recuerda, al margen del tipo de espejo o lente para cualquiera, espejo o lente, si la imagen es positiva, o sea, la imagen tiene dos opciones, sea para cualquier caso, RIP o evidente. Si la imagen es positiva, real, invertida y se considera positiva, no el otro es virtual, derecha, evidente. Entonces, con respecto a la imagen podemos afirmar que es real e invertida. ¿Dónde está? Real e invertida. La clave es alocar. Real e invertida. Ya está. Nada más. 17. A ver. Un objeto, no, se tiene un objeto a 20 centímetros de un espejo esférico. A ver, no me dicen qué tipo de espejo es. Solo me dicen que se tiene un objeto a 20 centímetros de un espejo esférico. O sea que el O vale 20, distancia objeto, espejo. No me dicen el tipo de espejo, solo me dicen que es curvita. Obteniéndose una imagen con un aumento de -2. A ver, chévere. Me están diciendo que el aumento es igual a -2. Pero sabemos que el aumento por propiedad es menos I sobre O. Esa es la propiedad. ¿Cuál es? ¿Es menos porque la imagen es virtual? No. Eso no tiene nada que ver con el. Dice menos porque es parte de la propiedad. El aumento es menos I sobre O. Y reemplazamos los datos. El A es -2. El I no lo conozco. Pero el O sí. El O es 20. Menos con menos se va. 20 por 2, 40. Como menos con menos se fue, me está quedando la imagen positiva. Entonces, nuevamente, el O fue dato y determiné el I. Oye, ¿cómo sabes que es positivo? Por ley de signos. Menos entre menos es más. ¿Está bien? Entonces ya tengo el objeto y la imagen. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la distancia focal en centímetros y el tipo de espejo? Genial. Entonces, como ya tengo a 2 de 3, lo que haremos será utilizar nuestra famosa propiedad de Field, que siempre se usa, ya sabes. El Field solo reemplazamos. El F es lo que quiero. El I, ¿dónde está el I? El I vale 40. El O es 20. ¿Sí? El O es 20. Operándolo, determina el valor del foco. Escucha, ¿cuánto es eso? 40 tercios.
que es 13,3333. Mira, cuando lo operamos sale 14,3. Positivo, ya sabes, oh, ¿por qué positivo? Porque es decir, no tiene nada, se considera más. ¿Qué quiere decir que el foco sea positivo? Teoría. Si el foco es positivo, cóncavo. Eso es teoría. ¿Sí? Si el foco es positivo, es cóncavo. Por lo tanto, sería 13,3 cóncavo. La clave sería enana. Clave enana. Interesante. La 18. Miren. Escucha. El aumento que proporciona un espejo esférico. Cuando te hablo de un espejo esférico, te está hablando de cóncavo y convexo. Ambos son esféricos, ¿sí? Entonces, el espejo, bueno, el aumento de un espejo esférico es siempre mayor que la unidad, o sea, el aumento es siempre mayor que uno falso. ¿O cómo sabes? El aumento en su momento fue menos 2, y menos 2 no es mayor que la unidad, es menor. ¿Está bien? Puede ser mayor o menor que 1. ¿Sí? A la segunda. En un espejo plano, la imagen siempre es virtual y de igual tamaño que el objeto. Sí. Cuando tenemos un espejo plano, el tamaño de la imagen es igual al tamaño del objeto. Y esto es virtual siempre. Esto es espejo plano. ¿Sí? En un espejo plano, los tamaños son iguales y siempre es virtual. La 3. Si se colocan dos espejos planos paralelamente, uno frente al otro, al colocar entre ellos, al colocar un objeto entre ellos, el número de imágenes total es 4, ¿qué dices? O sea, agarras, plano usted dice, ¿no? Sí. Dos espejos planos paralelos. Ahí se forma. El número de imágenes, ¿cuánto será? ¿Qué dice? ¿Cuántas imágenes se formarán? ¿Qué dices con eso? Se forman 2, se forman 4. Infinitas. Entonces la última sería 4 imágenes falsas. Clave sería casa. No, beso. Clave vacía, ¿sí? Son paralelos los espejos y colocas un objeto entre ellos, se ven infinitas imágenes. Un montón. De 2 espejos, 2 reflejos, no, se forman. No han ido a la casa del espejo. Cuando tú te paras entre 2 imágenes, acá se forma una imagen. O sea, esta imagen se refleja acá, en este espejo. Esta imagen se vuelve a reflejar acá. Y así van 4. Y se forman un montón de imágenes. Este objeto genera una imagen. Esta imagen se refleja en otro espejo. Esta imagen reflejada se vuelve a reflejar así, y así lo mismo. Es por eso cuando tú te paras entre 2 espejos, volteas y ves que tu imagen se repite infinitas veces. ¿No es que han hecho eso? Chicos, no tenía infancia. Un bucle, dice. ¿Qué más es eso? Agarras 2 espejitos pequeños y colocas, no sé, un borrador paradito. Un borrador paradito o con la cajita del cargador.
y vas a ver cuántas imágenes se producen. No te vas a cortar, es un espejo. Mejor nada, no te vas a cortar con esto. Los experimentos con los espejos, con los planos son más. Con los espejos esféricos, el convexo o el cóncavo, sobre todo, son interesantes. Porque supuestamente la imagen siempre se forma en la zona virtual para un espejo plano. Pero la imagen para un espejo cóncavo puede ser real. O sea, acá está el espejo, acá estás, y se nota como si la imagen estuviera a tu espalda, en ciertos casos. Es muy chévere. Pero el espejo cóncavo no vas a conseguir eso. Ya, a ver. Perdí. Ahí listo, 19. Un objeto se encuentra a 18 centímetros de un espejo convexo. Convexo es fácil. Convexo. El objeto, o sea, el objeto se encuentra a 18 centímetros de un espejo convexo. ¿Está bien? ¿Qué más? Su imagen tiene la mitad del tamaño del objeto. A ver, me están hablando de tamaños, o sea, el señor Tito. Tamaño de la imagen es como 1, tamaño del objeto es como 2. Por ser convexo, la imagen es virtual. Porque para el convexo solo hay un caso. Convexo es zona virtual. La imagen le colocas directo. Entonces sería, como ya tengo por dato el OC y esa O es 18, como menos 1 es a 2. De aquí el I sería menos 9. ¿Está bien? 18 por menos 1 sobre 2. Entonces, ya tengo el I y el O, vamos a ver qué me pide. Distancia focal. Objeto e imagen. Lo hemos hecho varias veces. Una vez que tenemos ambos, ¿qué utilizamos? FIO. ¿Cuál es el FIO? Siempre lo usamos, claro. Sí, es para matar el problema. FIO es prácticamente al último. El F es lo que quiero. El I vale menos 9. Y el O vale 18. El F sería menos 18. ¿Está bien? Centímetros. Vale, ¿cómo lo sacas al ojo? Pues estoy viejo. ¿Sí? Lo demuestras, ¿sabes? Tiene problema para demostrar que un poco ser negro, o sea, que salga menos 18 o no sé, porque no sale 9, depende, me avisas siempre, pero alguna vez. Con negativo sobre todo. Cuando el foco es negativo se supone, porque es un espejo convexo, debería ser así. Entonces la distancia focal sería menos 18, la clave sería elefante. Ya estamos. Toma la foto. Fotito. Fío matadora, así es. Bueno, espero que no haya ninguna fiorella acá. Listo. ¿Todo bien, chicos? Ya está. Chicos, vamos a seguir. Falta dormir. Está cansado. Mm. 20.
¿Qué nos dice? Escucha. Debemos obtener, la 20, debemos obtener una imagen virtual y de 4 veces el tamaño del objeto. Ya, espejo cóncavo entonces. ¿A qué distancia el espejo? A la distancia focal 8 debemos colocar el objeto. Entonces, me está diciendo que la distancia focal es 8. Y también me dice que se debe obtener una imagen virtual de 4 veces el tamaño del objeto. Me está hablando de tamaños. Tamaño de la imagen, 4 veces el tamaño del objeto. Le coloco una constante. Me dice que la imagen es virtual, por lo tanto tiene que ser negativa. Z1, imagen virtual, no lo olvides, ¿no? Data. Entonces, si la imagen es virtual, escuchen, si la imagen es virtual y es más grande, porque es 4 veces el tamaño del objeto, ¿sí? Sería un espejo cóncavo, por lo tanto el foco sería positivo. Vale, ¿por qué es cóncavo y no convexo? Fácil, porque en el convexo son virtuales chiquitas, virtuales de menor tamaño, y acá me está diciendo virtual de mayor tamaño, ¿sí? Por eso, por descarte. Ahí no puede ser convexo, porque en el convexo las virtuales eran pequeñas, acá me dice virtuales más grandes, entonces por descarte, si no es convexo, tiene que ser cóncavo. Por lo tanto, el foco es posible. 8. Y menos 4K. El O es K. A ver, ¿cuánto sería eso? Va. 5, 5, 5, 5. 10, creo. 4, 2, no, ¿qué hablas? 6. Acaba de 6. Ahora sí. Acaba de 6. Ya no se me pide. ¿A qué distancia el espejo de distancia se debe colocar en el objeto? Bien. El O es K y K vale 6. Clave de errores. 21. Es lo mismo. A ver. Se coloca, no, un objeto se coloca a 5 centímetros al frente de un espejo esférico. El O vale 5. Recuerda, el O no es problema, solo el F y el I, sobre todo el I. Se coloca a 5 de un espejo esférico. La imagen del objeto es derecha y del doble de tamaño. Listo. A ver. Imagen es derecha y del doble de tamaño Tito. Imagen el doble de tamaño con respecto al objeto. Si es derecha, recuerda que solo hay 2 opciones, Videna o RID. No hay otra opción para la imagen. Al margen, esto cumple para espejo lente, no interesa. Me dice que la imagen es derecha. Si es derecha es virtual. Por lo tanto, se considera negativa. ¿Está bien? Vale, no puede existir una imagen que sea real derecha, no. Virtual derecha, real invertida, siempre. ¿Está bien? Entonces, ya lo tenemos. A ver, el O vale 5, reflejo la imagen del objeto es derecha, el doble de tamaño acá. Entonces reemplazo. El O vale FIBE, menos 2 sobre 1. El I sería menos 10. Entonces, el problema me pide, determino la distancia focal. A partir del I y el O. Como dijo su compañero, fío es la mejor propiedad. La que mata el problema. Fío. A ver, reemplacemos. Quiero el foco. El I es menos 10.
O 5. El F vale 10. Positivo. Sale positivo, recuerda, por ley de signos. Más por menos, menos, esas cosas. Si es positivo, se trataba de un espejo cóncavo. Ya está. Clave sería eso. ¿Listo? 22. A ver. Convexo. Foco. Me dice que 80 centímetros de radio crudo. Radio es 80. Por dato o por teoría 2F. Mitad 40. Por ser convexo es negativo. Por ser convexo es negativo. ¿Qué más? Te dice, para que la imagen sea la cuarta parte de su tamaño. Tito. La imagen sea la cuarta parte del tamaño, por una constante. Pero cuando es Tito puede ser cosio negro. Pero al ser convexo, la imagen es virtual, zona virtual. Entonces, nuevamente, ¿qué aplicamos? Nuestra grandiosa propiedad de phi. F menos 40 y menos K o 4K. A ver, ¿cuánto es eso? 30, creo que es. Espera, déjame pensar. 4, 3, 30, sí, 30. Negativo. Esta. Foco sería, no, el K es menos. K es 30, por lo tanto, ¿qué le pedían aquí? 22. ¿A qué distancia el espejo debe colocarse un objeto? Objeto, el ojo. El ojo es 4 veces K. 4 veces 30. 120. Ahora sí. Ya está. Ahí lo tienes. La 20, la que sigue, la 120 es ondas pesito. 23. A ver, otra vez, indique la alternativa correcta que mejor completa. Bueno, ya le hicimos. Convexo, una vez más. Convexo. Virtual. Derecha. Bidenal. Y menor tamaño. Y menor tamaño. Siempre es virtual y de menor tamaño con respecto a la objeto. Entonces la clave sería virtual menor casi 24. La turra. Hola. Chifus. A ver. ¿Qué nos dice? Un objeto frente a un espejo esférico genera una imagen virtual de tamaño doble. Me están hablando nuevamente de tamaños. Cada que me hablen de tamaños es Tito. El I es AO, como el tamaño de la imagen es al tamaño del objeto. Me dice que genera una imagen virtual de tamaño doble. La imagen es el doble con respecto al objeto. Negativo. Oh, ¿por qué negativo? Virtual. Por ser virtual. Listo.
¿Qué más? La distancia entre el objeto y la imagen es 30. Ya, qué chévere problema. Distancia entre el objeto e imagen es 30. Y me dice, ¿a qué distancia en centímetros del espejo se encontrará la imagen? Ese problema está bonito, porque, escúchame, no me habla del I o del O directamente, ¿sí? No me está hablando de ninguno de ellos. Oye, ¿cómo es eso? Es que el I es distancia, imagen, espejo. El O es distancia, objeto, espejo. Pero esta vez me habla distancia, imagen, objeto. Tengan cuidado ahí. ¿Sí? Es un espejo cóncavo. Es cóncavo. ¿Por qué cóncavo? Porque es virtual y más grande. La imagen es virtual y de mayor tamaño. ¿Sí? Por eso es cóncavo. El convexo es al revés, virtual y de menor tamaño. Entonces, acá tengo el objeto y por acá estará la imagen. Zona real, zona virtual. Esto de acá es el O. A ver, vamos a ponerle sus constantes. El O es como K y el I es menos 2K. ¿Sí? Los signos son por las zonas en las cuales se encuentran. Distancia, objeto, imagen es 30. Entonces sería así, 30 es igual al valor de O más el valor de I. O sea, K más 2K en valor. K sería 10. Si K vale 10, para que 3K sea 30, ya tendríamos la respuesta. El I sería menos 2 veces K, que es 10. El I es menos 20. Ahora, como medida es solo 20, el menos solo representa la zona en la cual se encuentra. Entonces, ¿cuál sería la distancia en sí? Vecino. Listo, mis estimados chicos. Se cuidan mucho. Nos vemos la próxima clase. Adiósito. Repasen, por favor. Casi todos los problemas son iguales. Nos vimos. Pikachu. Chaufas, chaufas.